Mi nombre es Sami Yasuri Cardona Tique. Voy a presentar el punto 3, que el cual la introducción es el contexto. Los márgenes de utilidad neta son fundamentales para medir la rentabilidad empresarial. El propósito es analizar la distribución de los márgenes de utilidad neta en una muestra de empresas del sector retail para identificar tendencias y calcular probabilidades asociadas. Tenemos la primera, que es definición del caso. Se recolectan datos de márgenes de utilidad neta de 50 empresas en el último año fiscal. Los datos son continuos y representan la proporción de utilidad neta respecto a las ventas. Tenemos la segunda, que es la distribución de probabilidad, que es identificar la distribución más adecuada según los datos. Determinar la función de densidad de probabilidad. Es la tercera, que es cálculo de probabilidad, que determina la probabilidad de que el margen esté entre el 5 y el 15%. Los cálculos estadísticos son la media, varianza y desviación estándar. Los datos recolectados se generaron datos simulados para los márgenes de utilidad neta de 50 empresas del sector retail. Los valores oscilan entre el 0% y el 20%, lo cual refleja un escenario realista en este tipo de empresas. La media aproximada de los datos es de 10% y la distribución se ajusta a una normal con una desviación estándar del 5%. La siguiente tabla de frecuencia, el 0,52 empresas tienen márgenes de utilidad neta menores al 5%. Del 5,10, la mayoría de las empresas, las cuales son 18, tienen márgenes entre el 5 y el 10%. Del 10 al 15, 15 empresas tienen márgenes entre el 10% y el 15%. De 10 a 20, solo 5 empresas tienen márgenes superiores al 15%. Esto indica que la mayoría de las márgenes están entre el 5% y el 15%. Tenemos el siguiente histograma, que visualiza gráficamente la frecuencia de las márgenes de utilidad neta. Cada barra representa un intervalo y su altura indica cuántas empresas se encuentran en este rango. La barra más alta corresponde al intervalo 5,10, lo cual confirma que la mayoría de las empresas tienen márgenes en este rango. La distribución parece ligeramente sesgada hacia la izquierda, con menos empresas obteniendo márgenes superiores al 15%. El análisis estadístico es la media, es el valor promedio, se espera cercano al centro del histograma, alrededor del 10%. La varianza representa la dispersión de los datos respecto a la media. La desviación estándar indica cuánto varían los márgenes respecto al promedio, y aquí es aproximadamente 5%. Conclusión del caso: este análisis estadístico muestra que la mayoría de las empresas tienen márgenes saludables del 5 al 15%, pero un número significativo de 12 de 50 está en niveles bajos del 5%. Las empresas pueden usar esta información para establecer metas financieras y tomar decisiones estratégicas basadas en su posición dentro de la distribución. Tenemos el punto 4, que la introducción es el contexto del caso. En la contabilidad pública es crucial analizar el comportamiento de los pagos de los clientes. Este análisis ayuda a prever flujos de caja y evaluar la efectividad de las políticas a crédito. La metodología, definición del caso: se seleccionó una muestra aleatoria de 150 facturas con un total de 1.500 generadas en los últimos 3 meses. Las variables realizadas es la proporción, que es las facturas pagadas a tiempo. La media es el tiempo promedio en días que tardan los clientes en pagar después del vencimiento. Los cálculos realizados es la proporción puntual, donde X es el número de facturas pagadas a tiempo, N es el tamaño de la muestra. El intervalo de confianza, 95%. Bueno, estos resultados, estimación de proporción,
Tenemos la proporción puntual, que el cual es el 67% de las facturas se pagaron a tiempo. Estimación de media, el cual promedio de retraso de los pagos es de 5.2 días. Conclusiones. El análisis indica que el 67% de los clientes pagan a tiempo con un intervalo de confianza del 95%, entre el 59 y el 75%. El retraso promedio en los pagos es de 5.2 días con un intervalo de confianza del 95%, entre 4.8 y 5.6 días. Las implicaciones de este caso que se pueden enfocar en los clientes con altos retrasos para reducir el promedio de días de cobro, implementar estrategias para aumentar la proporción de pagos puntuales.